Ya estamos y arranquemos. Vamos en 5, 4, 3. Hola, esta sesión de los manes del cine ocurre gracias a la productora AAA, es decir, Alejandro Rincón, periodista y analista. Andrés Díaz, camarógrafo, podcaster, ingeniero, luminotécnico, sonidista, mejor dicho. Y Alfonso Díaz, quien les habla, periodista especializado en cine, televisión y teatro. En este espacio, como les hemos contado antes, hablamos de películas desde una perspectiva siempre constructiva. Agradecimiento especial a Welcome to timessquare.com o .com por este lugar maravilloso desde donde les hablamos. Alejo, Andrés. Hola. ¿Cómo les va, señores? Qué gusto estar aquí de nuevo. Hola, hola. Hay una canción de Flans o de alguno de esos grupos de esa época que empieza... Empezamos con Retrovisor, ¿no? Literalmente, y que se noten los años. No sé por dónde comenzar, y este es el caso. La película de hoy es Valerian y la ciudad de los mil planetas, una película de acción, aventura y ciencia ficción francesa del 2017, escrita y dirigida por Luc Besson, producida por él. Esto es muy chévere porque está basada en un cómic novela gráfica francesa. Tiene en los protagónicos dos personas que en su momento mucha gente criticó esa selección. Por un lado tenemos a Cara Delevingne, supermodelo, perfecta. Y en su momento, además, ¿no? Ella era la hottest mega thing, estrella sí. emergente, era como el casting, Exacto. ¿no? Que pues decían que era la propia. Y está Dane DeHaan, que es un actor que en ese momento también estaba demostrando su habilidad histriónica. Lo vemos en un papel grande por primera vez en la serie In Treatment, que era un paciente de psicología, y Dios mío, era desgarrador verlo en cada episodio. En fin, él empezó a granjearse su espacio en Hollywood y le dieron este papel. Esa es la primera crítica que la película tuvo. Es una película que costó muchísima plata. El dato es este. La producción costó $209 millones y es la película europea e independiente más cara hecha. En Francia, por lo menos, eso era lo que se decía. Claro, porque Luc Besson quería hacer esta película desde que era adolescente y veía estos cómics y él dijo, yo tengo que hacer esta película como sea y voy a buscar patrocinio para que nadie me diga cómo hacer mi película, ni que me digan con quién tengo que trabajar, yo la voy a hacer. O sea, como nosotros. Tal cual. Tal cual. El otro dato, espérate. El trío Besson. A propósito del tema del presupuesto, el otro dato que es bien bonito y bien interesante sobre este film en particular es que él mismo incluso decidió no, casi que pues diríamos no irse a pérdida, pero él decidió no recibir ningún dinero adicional por su propia pasión y dijo, yo le meto todo esto que quiero tanto porque realmente era esa película que le quería hacer y bueno, terminó convirtiéndose en lo más costoso, pero aún así él realmente por amor a su propio, ¿no?, deseo cinematográfico decidió no pagarse. Se necesitaba un recaudo de entre 350 y 400 millones para justificar la secuela. Eso no pasó. Y no pasó. Pasó apenas rozando lo que se había invertido en ella, pero pues obviamente sabemos que hay un proceso de mercadeo y otros gastos que significa que la película tiene que ser mucha más plata para que sea un éxito, pues obviamente por esa para razón. Para que la crítica tradicional diga que fue un éxito. Es considerada como un fracaso de taquilla. En su momento los críticos, tanto estadounidenses como europeos, dijeron, esto está maravilloso, los efectos son increíbles, pero la historia es pésima, no nos gustan mucho las actuaciones. Mientras tanto, los críticos europeos la vieron de otra forma y sí les pareció chévere. Creo que entendían más de dónde venía el material original. Sobre todo porque conocían la novela gráfica. Y por esa razón hubo como una mejor aceptación. Le he preguntado a mucha gente que conozco acerca de esta película, me dicen que es un bodrio. Yo estoy completamente en desacuerdo en con oposición. eso. Pero franca, por muchas razones. Pero antes de eso, rápidamente, ¿de qué trata? 2 operativos de la Federación Humana Unida están en una misión en Alpha, una ciudad donde viven miles de especies de diferentes planetas y la última misión que tienen es descubrir qué está pasando. Hay algo muy extraño pasando en el interior de esa ciudad y vienen a darse cuenta de que hay algo oculto que no huele nada bien. Es una cosa terrible que han tratado de tapar y que tiene que ver con inmigración, que tiene que ver con tolerancia, que tiene que ver con muchos temas que hoy en día son bastante aplicables y ahora lo ponemos en conversación.
Alejo. El primero de ellos, uno que de una u otra forma hemos venido tratando en otros episodios, y es siempre ver el contexto en medio del cual surgieron distintos trabajos audiovisuales, unos que consideramos en su momento que pues merecen una segunda oportunidad, y yo creo que allí justamente está el punto de Valerian. Es decir, probablemente esta novela gráfica, sus valores, los temas a los que trata, tal vez en el momento de salir no fueron entendidos ni leídos de la forma como debieron serlo. Y en ese contexto, este film sí que trata temas que probablemente hoy pudieran tener un valor diferente, y creo que ese fue el asunto con Valerian. Dicho esto, adicionalmente, probablemente una crítica un poco más tradicional. No le supo entender bien tal vez la idea a Luc Besson, porque además veníamos de grandes trabajos como Quinto Elemento, Lucy, ¿no? Y venimos a este mundo de Valerian, que pues realmente es lo que de una u otra forma la gente dice, bueno, aquí algo les falló, y por eso digo que la segunda oportunidad y lo positivo viene desde el ver que hay producciones que tal vez salieron en un tiempo que probablemente no era el indicado. Andrés. Para mí esto es una realidad completamente diferente. O sea, lo que estás diciendo no aplica a lo que yo viví. O sea, yo me he visto esta película como 10 veces. Es que es O sea, buenísima. yo podría hacer los 350 millones. Desafortunadamente no los tengo. Viendo en tiquetes. Pero si yo tuviera 350 millones de dólares en mi bolsillo, se lo entregaría a Luc Besson y le diría, hagamos otra. Hagamos. Inclúyame. Sí. Así yo sea un peludo, no sé, un estilo Chewbacca, algo así. De fondo, al Además, menos. quieres Además- un rol, quieres protagonizar. Ah, Bueno. muy bien. No, claro. Ya saben, Luc yo Besson, voy a si nos estás viendo. financiar toda una película, Necesitas mínimo un rol, poneme. un rol muy importante. No solamente de productor ejecutivo, dame actor. Ok, Eso, muy bien. bien. Me encanta Vamos. esto. Así que, Luc Besson, si nos estás viendo, ya sabes, no dejes de llamar a Andrés, por La, favor. la razón por la cual yo no sabía por dónde comenzar y nos votamos como por 10.000 lados es, Bueno. pues, porque para mí también hay una cosa muy fuerte acá. Y tú también lo mencionaste y lo mencionaste con cariño. Y es que uno a Luc Besson lo quiere porque es que Luc Besson nos ha traído unas cosas que para mí han marcado de muchas maneras muy fuertes mi amor por el cine, porque a él le debemos cosas como León el Profesional, The Messenger, la historia de Juana de Arco, El Quinto Elemento. El Quinto Elemento, por favor, aquí. Lucy, protagonizada por Scarlett Johansson, Nada que más. fue su esposa. La Femme Nikita, que fue protagonizada por quien fue también su esposa, que es Anne Parillo. Es una persona que ha hecho unas películas brutales Nos y que ha también ha traído- sido... No solo brutales, sino además, y una cosa que además a ti te gusta mencionar mucho es, nos ha traído demasiado goce de experiencia de cine. Las películas de Luc Besson traen demasiado goce de lo que es la experiencia audiovisual, del explorar mundos, del explorar técnicas, del explorar narrativas, pero sobre todo es una experiencia audiovisual bestial. Y si ya nos estamos empelotando en el amor por Luc Besson, Dale. yo, fan de Quinto Elemento, perdónenme, no supero el Quinto Elemento. La gente tiene que Top saber. 10 de las La gente películas de tiene la que vida de saber. Alejo Rincón, ahí lo tienen. Quinto Alejandro Elemento, Rincón, sin a pensar. veces uno está hablando con él y si Y uno yo llega digo- a un edificio y tiene que mostrar identificación, él no dice Alejandro Rincón. ¿Qué es lo que dices? Lilu Dallas, Multipass. Multipass. Como en serio, Alejandro le Es cita cierto. a uno cosas de la Sí. película. Pasa una cosa muy importante con Luc Besson, y esto es para contexto. En los años 80, un crítico francés habló acerca de un movimiento, él denominó un movimiento como el Cinema de Luc. Ah, Y él dijo que eran unos directores en esa década, 80 y un poquito de los 90, que hacían películas que eran espectacularmente maravillosas a nivel visual. A nivel visual, pero que en contenido tal vez no eran tan ricas, que le daban mucha más fuerza a eso y que tenían en los protagónicos a personas marginadas o problemadas que, según este crítico, reflejaban la insatisfacción de las juventudes con respecto al gobierno de Mitterrand. de la época, ¿no? Entonces, además, bien políticos los franceses. Además, sí. recordemos, en esta época está Luc Besson con dos películas que son parte de este movimiento, que son Nikita y Le Grand Bleu, The Big Blue, El Azul Profundo, protagonizado por Rosanna Arquette y por Jean-Marc Barquet.
es una película que para mí es de lo más lindo que ha existido en la historia del cine. Es una película absolutamente divina y que se conecta con él en su historia cuando sus papás eran instructores de buceo y él estudió biología marina y tuvo un accidente buceando y entonces no lo pudo hacer otra vez y desde entonces él fantaseaba con hacer una película sobre el buceo y los delfines y todo el asunto. Wow. En esta época también está un director que a mí también me traumatizó con su trabajo, que es Jean-Jacques Vinet, que hizo Betty Blue. Una película desgarradora, visualmente maravillosa, también un conflicto tenaz. Tremendo. Y lo que haga. En fin, quería dar este contexto para que supiéramos el amor tan grande que hay por Luc Besson, y creo que no estoy solo ahí, No. porque nos ha dado cosas y nos ha invitado a pasear. Creo que a nadie se le olvida esa última escena de Lucy, cuando nos llevan el tiempo a través de la historia a ver cómo fue que resultamos nosotros en este universo. Y son cosas como esa que a uno se le quedan en la cabeza y son selecciones de personajes como Mila Jovovich, como Exactamente. Bruce Willis. En este Entiendo. caso, yo siento que Cara Delevingne hizo algo increíble. Siento también que en el elenco que hace Rihanna hizo un personaje dulce y además sale muy linda. Pero ¿no? hay otro, me haces pensar en otro elemento que también es bien interesante, sobre todo pues en esta, ¿no? Como el sexto elemento. Cosmología, en esta cosmología de lo que pues puede ser Luc Besson, pienso yo que, y que también hace parte de otras conversaciones que hemos tenido sobre cómo de una u otra forma también las historias están escritas en un contexto y vienen de todos modos leyendo cierta parte de la pues realidad, por así decirlo. Estamos en 2025, en 2025 el tema de moda es todo el tema de las evidencias de la vida marciana, ¿no? Pues marciana digo extraterrestre, perdónenme la licencia marciana porque le puse un nombre, pero me encanta. el tema Porque discriminar a los marcianos. ¿Qué comentario tan marciano? de la existencia o no de Antimarciano. una vida extraterrestre y Valerian en ese sentido realmente tiene allí mucho esa exploración filosófica de lo que son, ¿no? Las más de 200 razas alienígenas que existen en la película, por ejemplo, es un dato interesante, más de 200 razas alienígenas que existen en Valerian. Y en el 2025 que estamos, y pues no sabemos si nos van a llegar los alienígenas en noviembre, como nos lo anticipan por ahí las teorías de conspiración o no, pero me encanta cómo hace pensar, ¿sí me Además, entiendes? qué Hace lindo. pensar que, ¿me entiendes? Como el hecho de estar en contacto con otras razas, el ser otras razas, y sin ir más a fondo y sin spoilers, y si no han visto la película, pues hay un tema ahí también filosófico de trascendencia de la vida de un personaje que es alien, pero elige a otra persona para hacer su reencarnación. Sí, tal vez estoy diciendo demasiado. No, para nada. Pero lo que voy es, No, pero no, mi no, punto para de fondo nada. es Me encanta. justamente ese, Me es encanta. el pensar ese punto un poco más filosófico de quiénes somos, cuál es nuestra posición en el universo, estamos solos o no, que hace parte del mundo de Luc Besson y por cuál es tan fantástico como cineasta. Punto clave, lo que tú estás diciendo es, ojalá que cuando lleguen esas otras especies, Cuando llegue E.T. y que su la familia. interacción sea igual. Hay una secuencia acá que nos ayuda a viajar en el transcurso del tiempo, porque Atlas inicialmente era la Estación Internacional Espacial y empiezan a llegar las especies y va creciendo tanto que la fuerza gravitacional amenaza a la Tierra y por eso dejan que emprenda su propia trayectoria como un mini planeta, y por eso es que se forma Atlas. Y es ver todas estas razas llegando y cómo hay una empatía y una aceptación por el que se ve distinto, por el que se siente distinto. Y eso también se me hace absolutamente bello. Se me hace súper lindo que mostrándonos la interacción con otras especies, ¿no? Se nos da una lección de cómo debería ser uno entre razas. Pues en términos actuales y a pesar de que sea controversial el tema, es como entenderse y reconocerse en la diversidad. Claro. Y que la diversidad... En las diferencias de todo. Y pues que a la larga hay espacio siempre para todo el mundo, independientemente de esa diversidad y que pues entre esas diferencias también hay una fortaleza que es también yo creo que parte del mensaje de lo que está tratando de hacer ver Luc Besson. Yo amé a Cara, no amé tanto a Dae-Han, no me pareció tan chévere, pero pues lo hace decente, no le iba a exigir más. La película a mí se me hizo súper entretenida, me costó un poco entender... El escape visual es tremendo, ¿no? Me costó un poquito entender ese mercado que existe y que uno tiene que estar como en otro canal para poder verlo. Eso me costó un poquito entenderlo, Claro. pero ¿qué tal lo que se requiere para hacer una cosa de esas? Andrés, el tema de esas cámaras, de manejar una realidad, un mercado lleno de gente que no se ve,
en el mismo espacio, eso debe ser muy complicado, ¿verdad? Eso es de lo más complicado de la UDA, decimos en Medellín. Nos fuimos del universo a Medellín. Muy bien. Aterrizamos a la Resulta montaña. que para poder simultáneamente mostrar esos espacios, esas personas que coincidan en esas ubicaciones, pero no estar presente, tiene que haber controles de movimiento precisos, fotograma por fotograma. Cada vez que pasa un personaje nuevo que no está, o si está, es una toma diferente. Lo que hace que esto funcione es el movimiento controlado de las cámaras en repetidas ocasiones y luego ensanduchar todas esas tomas en una. Ensanduchar, dícese del sándwich de hacer capa sobre capa. Ensanduchar. Edición. De hecho, utilizo ensanduchar, utilizo para el la gente, término sí, por si no ensanduchar. han escuchado el ensanduchar. De hecho, el término ensanduchar no es un término técnico, estoy utilizando ensanduchar para ayudar a entender No, está el bueno, proceso. está No, bonito el gracias. término, me gusta. Es gráfico. Ensanduchar. Es gráfico y hace dar hambre hasta hora del día. Un sándwich me caería muy bien. Yo dejé mi billetera en la casa e intenté pagar con mi teléfono y no como funcionó el nunca teléfono. he usado el teléfono para pagar en cosas, Dunkin' Donuts dijo, no te vamos a vender hoy, lo sentimos y estoy en cero Sin comida el sándwich. día de hoy. No voy a pasar por mi Boston Cream hoy. Dime una cosa. Rihanna. No, Rihanna. No, ¿qué? Pero... Rihanna desde Diamonds me tiene Pero enganchado. esa coreografía del papel No, el trabajo de vos es, te es gustó. impresionante. Esa mujer puede hacerlo todo. Solamente no puede hacerlo todo, pero no todo al mismo tiempo. Ajá. Y afortunadamente decidió participar en ese personaje porque, wow. Es un buen gancho. Ahí ya, ¿Qué tal la como, la qué gente tal le como criticó da mucho, pero qué es tal un como buen da gancho. la vida y la razón por la cual da la vida Ahí ese es un buen gancho, personaje? Dios mío, es- tienen que ver porque esa escena, cuando escoge y le da una última recomendación a Valeria, le Es un- dice, ámela, ¿no? Como... Es No, un no, buen no, no, gancho. no, O sea, no, a la no, gente, no, no. honestamente, yo haciendo una revisión, hubo mucha crítica a lo que ella hizo todo, pero honestamente es un buen gancho. No es significativo, o sea, no después. Es un buen gancho. No hace la Ya. película ni la daña, Ah, pero Es que saben agrega, que a ella agrega le pasa una lo mismo que cosa. Jennifer López. Hacen cualquier cosa y todo el mundo salta a destruir, no a construir. Es de esos personajes sí. que genera Controversia esas automática. reacciones. Mariah Carey, Jennifer López, Rihanna, son en extremo más, en extremo días, la gente les cae muy duro. Yo me cuento entre los que le caía duro a Jennifer López hasta que un día decidí no hacerlo más. Simplemente porque me pareció Después de que yo le nos- insistiera mucho que Jennifer porque López nos no era tan estamos mala. pasando de crueles y no hay que hacer eso. O sea, uno puede perfectamente que no le guste un artista, que no le guste la voz de alguien, está muy bien. Pero uno no creo que sea bonito que nos sumemos en redes No. a lanzar veneno y odio contra alguien. Eso no me parece. Lo bueno, único es que no dé entrevistas en los red carpets. Eso es lo único que no, molesta. no de ella. pasa Que nos nada. mire feo, pero bueno, no pasa, nada. pero ya. Volvamos a la película. La historia entonces Sí. es una historia de un pueblo como los indígenas Ujú. que fue borrado del mapa de la manera más infeliz e injusta de la historia. Ahí, shout out. Esto es pre-Avatar, by the way, ¿no? Esto es pre-Avatar. Entonces es una historia que habla acerca de lo que hace la política, los gobiernos, los poderosos, que es La tapar gente cosas con para poder. quedar bien, Ah. para que para intereses que a la hora de la verdad no deberían pesar más que el valor de una criatura, de un ser, de, Sí. no sé, de una especie. Y es un cuestionamiento muy grande, muy profundo, y yo siento que es un tema recurrente. Así sea en el caso de una niña que se convierte en asesina, como en un planeta entero que fue destruido por una guerra externa. Entonces, hay algo en las películas de Luc Besson que, pues, que a mí se me hace que sí tiene como un principio y una razón de ser, y a pesar de que tal vez la historia no sea una historia como, no sé, Oscar worthy, que se merezca un Oscar, sí siento que hay unos mensajes muy bonitos en cada una de estas películas y Valeria no es la excepción, y por esa razón yo sí siento que también ese es otro valor adicional para verla, aparte de los efectos, de algunas de las actuaciones. También siento que hay algo ahí en la historia que es bonito, como el quinto elemento. Exactamente. ¿Cuál es la Y fuerza más poderosa del universo? el amor. Como ven por ahí. El amor. Ahí yo sí subrayo de nuevo el asunto del goce audiovisual. Y creo que el enorme valor que tiene esa exploración. Además, luego, pues una vez sale la película, cuando nos recuerda Luc Besson que realmente esto lo está deseando él desde que era pequeño también, se nota. Es decir, hay allí algo de pasión y de amor del propio director. Bueno, al final dice está- a mi papá, ¿no? Sí.
Exactamente, y es por eso también que vale la pena darle esa segunda oportunidad a la película más allá de sus controversias, precisamente pues por entender un poco más finalmente también quién es un cineasta, es decir, a la larga también parte de las creaciones audiovisuales es recordar justamente que el director naturalmente imprime algo de su propio ser en su propia creación, y eso sí que está allí dentro de Valerian. Es Total. en parte el corazón y el espíritu de Luc Besson y de lo que es y de su mundo. Perdóname por el golpe del micrófono, De pero su sí, universo me emocioné cinematográfico, con ¿no? Sí, Luc Besson. sí, claro, claro. Sí, está allí. Entonces, para entender un poco más a Luc Besson, quién es como artista, pues hay que ver Valerian. Yo una vez hablé con él Wow. ¿Y qué tal? Y en una exhibición de unas escenas de Valerian antes, cuando estaba en el proceso de ser hecha, allá. en el Central Lincoln. Y estuve viendo una parte de la película y después había un evento y yo me senté un momento con él y le hablé de Azul Profundo. ¿Y saben qué me dijo? ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Te acuerdas de esa película? ¿Cuántos años tienes? Y yo... 500. yo le dije, Siempre revelando la edad. Le dije, quiero decirte simplemente que Cada esa que película me puede, marcó. él. Y él me agradeció muchísimo por haberme acordado de esa película. Y le dije, pero es que lo que pasa es que, tristemente, y esto es con respeto y con cariño, en los Estados Unidos, si uno habla de estas películas de los 80s y los 90s, muy poca gente las conoce. En cambio, en Latinoamérica, gracias a Dios. Azul Profundo en América Latina. Azul Profundo. Pregúntale a Fue muy nuestras grande. tías, a Betty nuestras Blue. mamás, ellas de Azul Profundo. Esas películas sí tuvieron un espacio Sí. muy grande allá. Y esas películas, gracias por ellas. O sea, yo estaba en Colombia, recuerdo que fui a ver Azul Profundo con mi papá en el Museo de Arte Moderno de Bogotá y salimos los dos como maravillados, como qué es lo que acabamos de ver. Y yo cada vez que visito una película de Luc Besson, siento lo mismo, siento ese agradecimiento porque me está dando algo visual que yo realmente atesoro. Qué bonito. Y es que es una labor universal. O sea, ellos crean universos de una manera impresionante. De hecho, lo que hace que funcione esta historia es la creación del universo que nos dan en los primeros 5 minutos de la película. Lo que tú dices. Los primeros 5 minutos de la película nos establecen todo el universo de tiempos que no conocemos, pero yo lo veo como una especie de vector. O sea, iniciamos hoy, miramos la historia hacia dónde va y hacia dónde apunta. Estamos en un punto de globalización actual impresionante, entonces empezamos a unirnos como países para causas comunes y luego nos empiezan a notar otras especies. Sin ¿Te das embargo, cuenta cómo debo le habla la anotar, película? sin embargo, debo anotar que en el género de la ciencia ficción eso pasa más visualmente. En películas más dramáticas o que son de menos presupuesto y más exploración de psicologías, nos dan un universo psicológico en los primeros 5 minutos, nos dan un tono, nos dan ese universo nos lo pintan de diversas maneras según el género al que estemos expuestos y en este caso de la ciencia ficción es a nivel visual y es sublime el modo en que este director logra manejar estas cosas. Una maravilla. Llegamos al final de este episodio. Antes de despedirnos, agradecemos de nuevo. Welcome to timessquare.com, el modo de hacer realidad el sueño de exhibir tus fotos o videos en una de las gigantescas vallas de uno de los sitios más visitados del planeta, es decir, Times Square. Los invito a que visiten la página para que vean lo fácil y lo chévere que es. Alejo, Andrés, Un placer. hasta la próxima. Hasta la próxima. Sí, ya. Chao, chao. Muy bien. Hablamos más que el perdido.